Hey, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, bien, qué bueno tenerlo hoy día con nosotros. Si esta es tu primera vez, bienvenido. No me presenté anteriormente, pero mi nombre es Marcos, soy el pastor de Iglesia Vida y esperamos que puedan estar disfrutando de este tiempo. A la gente que nos ve cada semana, gracias por acompañarnos. De verdad también queremos que puedan disfrutar con nosotros de lo que está pasando aquí y es nuestra oración que ustedes puedan ser parte de todo lo que hacemos acá. ¿Cuántos deportistas hay aquí? Déjenme ver los deportistas. Levante su mano con orgullo diría un argentino. ¿Sí? Si usted no es deportista, está bien, no se preocupe, ¿ok? Pero hace tiempo atrás, 6 años atrás, 7, quizás no, fue hace 6 años atrás y se me ocurrió esta idea de jugar softball. ¿Cuántos han jugado softball aquí? Representando a la iglesia, y yo soy de Chile, ¿ok? Del sur, así. Lo único que jugamos, un juego parecido, es el tombo que le llamamos nosotros, que es con una pelota que te la lanzan y cosas de los chilenos, ¿ok? Campesinos. Entonces se me ocurre jugar softball y empiezo a ver todo el mundo, llegaban con zapatos especiales, ropa, entonces, buen hispano, buen chileno, yo no quiero quedar menos, ¿cierto? Entonces fui al Ross. ¿Cuántos Ross hay aquí? Ya. Fui al Ross y ahí fui a unos zapatos. ¡Wow! Estos zapatos se ven bien. Ok. Entonces me compré esos zapatos, me los puse. Llegó el día viernes, el día que íbamos a jugar. Turno para Marco Alvarado. Ahí salí con el bate, digo, ¡hey, zapatos nuevos! Me pongo en la posición, a lo más Kiko. Estoy ahí, le golpeo la pelota, ni me acuerdo si le pegué bien o no, pero me lanzo y llego a la primera base, ¿ok? Entonces, supuestamente los gringos tienen una regla que tú nunca te devuelves a primera base, cosa que a mí nadie me dijo, ¿ok? Entonces yo estoy en primera base y trato de correr a la segunda, entonces como que me van a pillar y me devuelvo y me deslizo, ¿ok? Quiero recordarle esto, yo jamás había jugado softball ni béisbol, a mi béisbol así, de esos guantes que nos hacíamos cuando éramos pequeños, de metal, le poníamos, de metal, de género, le poníamos algo, una esponja dentro, eso eran nuestros guantes de béisbol, pero ahora estaba en el mundo real, aquí en Estados Unidos, tratando de jugar, entonces me deslizo, y cuando me deslizo con este pie, golpeo la base, y ustedes saben que las bases estaban enterradas en el piso, ¿cierto? Bueno, nadie me dijo. O sea, el minuto en que yo golpeo con el pie, el lado del pie, el hueso que está aquí, ¡puf!, se salió. Tengo unas fotos. No tengo fotos. Y esto fue cierto. El pie estaba ahí todo choco y yo, oh my goodness, ¿qué voy a hacer aquí? Entonces, cuento corto, me pusieron el pie de vuelta, fue un proceso. Y fue un proceso bien largo que yo me curara. Entonces, pasó casi un año donde yo ya me empecé a sentir un poco mejor. Y como buen deportista, uno quiere seguir haciendo deporte. Entonces, se dio esta situación donde justo ese año donde me lesioné, mi esposa y yo íbamos a hacer una half marathon. Y obviamente no pude. Entonces, el próximo año yo me empecé a preparar. Pero como no estaba bien, no me sentía bien del pie. No estaba siendo honesto conmigo mismo, en verdad. No estaba siendo honesto conmigo mismo, pero igual seguí. Y en el momento en que llegó la competencia, después de un año de haber tenido un accidente, voy y hago una half marathon. ¿Okay? Empiezo a correr y llegó el minuto en donde yo sentía el dolor en mi pie, pero no lo quería escuchar. Y además que estaba tratando de, no sé si los que han corrido maratones, hay personas que van como con una sign, no sé cómo, es tan gringo que me estoy poniendo, Señor. Con una señal, con un cartelito, ¿ok? Que te decía el tiempo que tú ibas a demorarte. Entonces yo quería mantenerme en cierto tiempo y por tratar de hacerlo, llegó un minuto en que ya no podía caminar y seguía. Y la verdad es que lo único que estaba sucediendo aquí, en términos generales, es que no estaba haciendo esto conmigo mismo. No quería escuchar el dolor, no quería escuchar lo que mi mente me había dicho hace semanas atrás. Hey, tú no has entrenado para esta carrera. Terminó la competencia y la verdad es que
terminé súper mal, tan mal, que al siguiente día tuve que ir al hospital de urgencia y tuvieron que hacer una pequeña cirugía para limpiar esa zona. Fue algo que en verdad no se lo recomiendo a nadie. Ahora, obviamente, lo que trato de hacer es escuchar un poco mi cuerpo, ¿ok? Si hay algún dolor que estoy sintiendo en ciertas situaciones, les he comentado que participo en otro tipo de competencias hoy día, pero si empiezo a sentir algo, trato de escuchar, pero en general no soy honesto conmigo mismo, no soy honesto conmigo mismo, entonces no escucho esa vocecita que me pueda estar diciendo ciertas cosas. Ahora, en la vida en general, yo siento que esto es algo que nos pasa a todos, que no somos honestos con nosotros, ni quizás somos honestos con otras personas. Nos cuesta de algún modo reconocer, ya sea que estamos en un problema, que estamos pasando por una situación, que estamos, afectados emocionalmente. Nos cuesta en general reconocer ciertas situaciones. Y de alguna u otra manera uno podría decir que cuando se trata de cosas personales, de esas cosas que están ahí en lo más interior, cuando se trata de esto podríamos decir lo siguiente, y lo voy a poner aquí. Las emociones no resueltas son igual a ese malestar emocional. Es como ese dolor que yo les contaba de mi pie. Esas emociones no resueltas, cuando se trata de las emociones no resueltas son igual a ese malestar emocional. Y podríamos decir, de cierta manera, que emociones no resueltas las podemos definir como, por ejemplo, muerte y pérdidas. ¿Ok? Uno trata de lidiar con la situación, uno trata de lidiar con las circunstancias, uno trata de lidiar, por ejemplo, quizás muchos de nosotros que salimos del país, uno trata de lidiar con esa pérdida que tuvo, de los amigos, del contexto, de la situación. Uno trata de lidiar, pero en el fondo, como no quiere resolverlo, no escucha y no es honesto con uno mismo. Hay otras situaciones, por ejemplo, las situaciones cotidianas. Una situación que se da normalmente en el trabajo, hay una situación cotidiana que se da generalmente en mi casa, con mi esposa, con mis padres, con mis hijos, cualquiera sea. Situaciones cotidianas que uno, de algún modo, se transforman en emociones no resueltas. ¿Qué más decir del trabajo, por ejemplo? ¿Cuántos de nosotros ha atravesado circunstancias en el trabajo que se transforman en ese tipo de emociones no resueltas, en donde, yo no quiero resolver este conflicto y lo empiezo a hacer a un lado? Piense, por ejemplo, en estos sueños y deseos. Cuando hablamos de los sueños y los deseos, ¿cómo estoy yo? ¿Cómo me encuentro yo? Puse mis sueños a un lado y ese deseo que tenía de, de tener mi casa propia, de vivir de cierta manera, de conseguir el hombre o la mujer ideal, y estoy soltero, estoy soltera. ¿Dónde están? ¿Dónde está esa situación hoy día? ¿Cómo me encuentro de manera personal? Ahora, más aún, cuando les decía, estas emociones resueltas son igual a ese malestar emocional. Ese malestar emocional se da, y lo podríamos decir, lo voy a poner aquí, es igual a la falta de honestidad. Hay de algún modo, hay algo en mi interior que no lo comparto, no lo dejo, entonces lo empiezo a hacer a un lado. Y se empieza a transformar en esa emoción no resuelta. No puedo de algún modo pasar al siguiente nivel, y siempre que pasa algo similar o siempre que hay alguna situación que me lleva, vuelvo nuevamente a la misma situación, vuelvo nuevamente a la misma circunstancia. No puedo de algún modo crecer interiormente. ¿Por qué? Porque hay algo en mi interior que aún mantiene eso. Está ahí, está guardado, no lo digo, no lo verbalizo. Emociones no resueltas. Cada uno de nosotros ha atravesado por situaciones como esta. Ahora, la mayoría de la gente, siento yo, que tiene de algún grado u otro una situación no resuelta. O de algún modo no es completamente honesta consigo misma. Por ejemplo, yo no soy completamente honesto con mi peso,
con la manera en cómo como. No soy completamente honesto, sí, como bien, pero no quiero asumir si estoy comiendo bien, bien, bien o si estoy comiendo mal, mal, mal. No somos completamente honestos ni siquiera con nosotros mismos. Cuando miro, qué sé yo, me miro como padre, me miro como esposo, me miro como hijo, cuando trato de hacer una evaluación, ¿estoy siendo completamente honesto conmigo mismo? Sí, yo soy un buen hijo, o yo soy... ¿Soy honesto? En general somos relativamente honestos con nosotros mismos. Nos decimos cierta verdad, pero en el fondo tratamos de cuidarnos, tal cual como les decía al principio. Yo sabía que tenía un problema, pero no quería ser completamente honesto y decirme, no puedes hacer esa carrera. No puedes ir. Ahora, más aún, en lo que tiene que ver con nuestras relaciones, miren, piensen esto que voy a poner aquí. Nuestras relaciones más sanas son nuestras relaciones más honestas. Si tú tienes una relación sana en tu matrimonio es porque hay una honestidad donde ustedes pueden abrirse, donde ustedes pueden conversar, donde ustedes pueden plantearse el uno al otro las situaciones. Cuando se trata, por ejemplo, de, qué sé yo, amistades, buenos amigos o amigos cercanos, ¿cuáles son esos amigos más cercanos? Aquellos con los cuales yo puedo ser más honesto, aquellos con los cuales yo me puedo abrir de manera sin ningún problema, por decirlo de algún modo. Ese tipo de circunstancias o ese tipo de situaciones o ese tipo de personas son las que a mí personalmente me pueden ayudar de algún modo a poder abrirme completamente. Y tal como les decía, estas relaciones más sanas son nuestras relaciones más honestas. Ahora, el problema está en que como no somos completamente honestos con nosotros mismos, ¿cómo vamos a ser honestamente con el resto? ¿Cómo voy a poder ser honesto con el resto, con ese amigo, con esa persona? A pesar de que esa relación cercana yo puedo abrirme, no me abro completamente. De hecho, yo diría que no podemos porque no queremos. Y aquí hay algo que quiero que trate de pensar en esto, porque cuando se trata de la misericordia, aquí sí que hay una circunstancia que es interesantísima. En la misericordia yo les decía que el problema, les decía la primera vez que compartí con ustedes, es que el problema con la misericordia es que yo quiero recibir misericordia, pero no estoy dispuesto a darla. Y la verdad, si somos realmente honestos, es que no podemos darla porque no queremos. Yo no quiero ser misericordioso con esa persona que me hizo daño. Yo no quiero ser misericordioso con los que están alrededor mío. Yo no quiero ser misericordioso con aquellas personas que, qué sé yo, me hicieron daño. Yo no quiero ser misericordioso. Y esta, de algún modo, creo que entiende esto. Esta es una de las verdades más guardadas dentro del mundo de los cristianos. ¿Ok? Entre nosotros los cristianos esta es una verdad que existe, pero algo que no se habla. No podemos porque no queremos. Yo no quiero entregar misericordia, yo no quiero darla, yo no quiero ser misericordioso con eso. Pero hablamos de la misericordia y vivimos este cuento, esta historia de la misericordia de una manera tan irreal. Ahora, quiero que entienda esto, y este es un mensaje, esta parte de aquí, es simplemente para los que son de iglesia. ¿Okay? Y quiero que lo entiendas. Si tú no eres de iglesia, no te preocupes porque esta parte que está aquí es para la gente de iglesia. Y esto, no existe eso de cristiano misericordioso y cristiano no misericordioso. ¿Okay? Porque eso es ponerlo en categoría. Este es misericordioso y este no. Este es más o menos. No existe eso. O eres cristiano o no. Pero no existe eso de que, no, yo soy misericordioso o yo no soy misericordioso. Entonces, estamos hablando de la misericordia, estamos hablando de esta idea de entregar y dar misericordia al que está necesitado, de crear puentes, decíamos la semana pasada, crear puentes para que personas... Pero ¿cómo lo hago cuando no quiero? ¿Cómo lo hago cuando no quiero ser misericordioso? Hoy día, ¿okay? En la mañana estaba hablando con una persona que su esposa se intentó suicidar de una manera trágica. Y el tipo está enojado con Dios.
El tipo está súper enojado con Dios. Y no quiere ser misericordioso desde ningún aspecto. ¿Cómo yo puedo ser misericordioso cuando estoy viviendo situaciones o cuando he experimentado cosas o cuando me han hecho algo? ¿Cómo puedo ser misericordioso? Ahora, si hay algo fascinante que uno puede ver en los distintos escritos que hay en la Biblia, es que fueron escritos por individuos tal cual como usted y como yo. Estos no eran superhombres, ¿ok? No eran personas extraordinarias, no, eran personas tal cual como usted y como yo. Y en uno de los lugares donde uno puede encontrar la emoción y qué sé yo, esa pasión que un individuo tiene es a través de los salmos, ¿ok? En los salmos uno encuentra a ese hombre abriendo su corazón, a ese individuo abriendo su corazón y diciendo, ¡hey! ¿Dónde estás? No quiero, destruye a mis enemigos. Pues usted va a escuchar a David diciendo, destrúyelo, mátalo, aniquílalo. ¿Dónde hay misericordia? Vamos a descubrir algo hoy día, ¿ok? Y vamos a descubrir a través de una historia que está escrita en una forma de poema. Y la escribió el que era el director del coro de los levitas, ¿ok? El que estaba a cargo de ese grupo. Su nombre era Asaf. Y este era un hombre de iglesia, ¿ok? Para los que quizás, si tú no eres de iglesia o si tú eres de iglesia, este era un hombre que pasaba el tiempo en la iglesia, escribiendo canciones, cantando, arreglando música y qué sé yo, afinando los instrumentos cualquiera sea. Y él escribe algo que puede ser bien interesante. Y vamos a empezar en el versículo 3. Él dice lo siguiente. Mire cómo empieza en el versículo 3. Sentí envidia de los arrogantes al ver la prosperidad de esos malvados. De alguna manera él siente que estos perversos no necesitan misericordia, no merecen misericordia de nadie. Está con esta envidia y está abriendo su corazón y está diciendo, sentí envidia de aquellos que lo tienen todo. En otras palabras, uno podría decir que este individuo, lo único que le pasó es que vio que había personas que le iba bien y qué sé yo, que eran malas, arrogantes, que es una palabra que puede ser fuerte, esa persona que de alguna otra manera hace cosas con maldad, que no tiene un buen actuar. Al ver a esos individuos, él sintió envidia. ¿Okay? Y continúa en el versículo 6, dice, por eso lucen su orgullo como un collar y hacen gala de su violencia. Ponga atención en estas palabras, por favor, porque esto lo vamos a comparar un poco con lo de hoy en día. Mire, por eso lucen su orgullo como un collar y hacen gala de su violencia. Están que revientan de malicia y hasta los que ven sus malas intenciones y hasta se les ven sus malas intenciones. Estos versículos me hacen pensar un poco en lo que a mí personalmente me pasa en ocasiones cuando empiezo a ver el Facebook. Es todo arrogante, mira cómo lucen orgullosos su maldad. Y uno empieza a alimentarse al ver a esta gente que uno tiene conflictos con ellos. Y uno empieza a preguntarse, ¿cómo pueden estar tan bien? ¿Cómo pueden, y todo les puede salir bien? ¿Cómo pueden estar en Cancún y yo estoy aquí en el río Titicaca o cualquiera sea? Estoy en el lago Salt Lake que huele súper mal. Y uno está ahí, pero mira, está en el gimnasio. ¿Ha visto esos que van al gimnasio y sacan el brazo y uno se mira y le da hasta vergüenza propia? Deja de mirarse por un mes en el espejo por causa de esos arrogantes. Revientan de malicia. Y no sé si le ha pasado, pero uno automáticamente, cuando mira estas cosas en el Facebook o en las redes sociales, uno empieza a pensar, lo están haciendo para sacarme, para sacarme envidia, para que yo me enoje. ¿Cómo que uno se empieza a confabular con todo esto que la persona va viendo?
Y en un minuto este hombre en su interior empieza a sentir esto, empieza a ver todo esto. Asaf empieza a ver lo que está pasando y empieza a sentir rabia. Y lo que menos quiere, quiero que entienda esto, lo que menos quiere este individuo es ser misericordioso con este tipo de gente. Lo que menos quiere. Versículo 8. Son burlones, hablan con doblez. Miren lo que está pasando aquí. Y arrogantes, oprimen y amenazan. Asaf está describiendo estas características de este tipo de personas que muchos de nosotros conocemos, ¿ok? Muchos de nosotros conocemos este tipo de personas que son burlones, que hablan mal, que tienen una mala intención, que no son buenos. Y Asaf está diciendo, este tipo de personas están ahí y los describe con ciertas características que la mayoría de nosotros podríamos tener personas así. Y en el fondo uno podría decir, ¿cómo yo puedo ser misericordioso? Este hombre está hablando de tener misericordia. Cuando veo a Jesús me está diciendo que yo tengo que ser de la misma manera que yo quiero que me tratan a mí, tengo que tratar a todo el mundo. Pero ¿cómo con este tipo de individuos yo puedo ser así? Esto es lo que Asaf está atravesando. Ahora piensa en esto porque esto es una verdad y este es un principio, lo voy a poner aquí. Mi capacidad de tener misericordia con otros está basada ¿cómo? En cómo otros son conmigo. Ahí se basa la misericordia que yo puedo dar. Si tú eres bueno conmigo, yo soy bueno contigo. Ojo por ojo, diente por diente. Si tú me ayudas cuando yo estoy en angustia, yo probablemente voy a tratar de ayudarte cuando tú estés en angustia. Pero si tú eres malo, eres burlón y me tratas mal, no esperes que yo sea misericordioso contigo. No esperes que yo trate de extenderte la mano. No esperes que yo te salude. ¿Ok? Y dejamos de saludarlos, dejamos de hablarles, dejamos de relacionarnos con esos individuos. No podemos. Pero, ¿por qué? Porque mi capacidad de misericordia, ¿dónde está basada? Está basada simplemente en cómo tú me puedas tratar a mí. Versículo 9. Con la boca increpan al cielo. Mire, estos son los que no necesitan misericordia, ¿ok? Con la boca increpan al cielo, con la lengua dominan la tierra. Asaf está presentando su frustración, ¿ok? Asaf está completamente molesto. Esta gente incluso es sin respeto contra Dios. Ni siquiera tiene la menor reverencia contra el Señor. Y aquí en la tierra se creen los dueños y señores. ¿Cómo puedo tener misericordia con ese tipo de personas? Versículo 11. Hasta dicen, miren, ¿cómo puede Dios saberlo? ¿Cómo puede Dios enterarse de todo esto? ¿Acaso el Altísimo tiene entendimiento? ¿Acaso el Altísimo se puede dar cuenta de este tipo de cosas que están pasando? ¿Acaso el Altísimo puede ver que en verdad yo soy malo y lo tengo todo? No creo. Eso es lo que está diciendo el versículo 11. Versículo 12. Así son los impíos, sin afanarse, aumentan sus riquezas. ¿Cómo puedo tener, de algún modo, Asaf está pensando, ¿cómo puedo tener misericordia cuando veo tanta injusticia? ¿Cómo puedo tener misericordia cuando veo que esa persona que es mala no le va mal, le va bien, le va incluso mejor que yo? ¿Cómo puedo tener misericordia cuando veo que los hijos de esa persona están muchísimo mejor que yo incluso? ¿Cómo puedo tener misericordia? Ahora, cuando yo miro a Asaf, me logro ver que yo soy de la misma manera. Porque mire, porque vemos que nada pasa, porque estoy viendo que de algún modo nada sucede, pensamos que Dios no está poniendo atención. Cuando yo veo que nada pasa, ¿qué hago? Empiezo a actuar y empiezo a ver, bueno, quizás Dios no está poniendo atención. Pensamos que Dios no está interesado, pensamos que Dios simplemente no está poniendo atención. La idea que tenemos en nuestra cabeza es esta pregunta: ¿cómo Dios no ve esa injusticia? ¿Cómo Dios no ve esa injusticia? ¿Cómo Dios no ve que este hombre lo tiene todo y más encima es una persona mala, no lo merece? ¿Cómo Dios no ve eso?
Les decía al principio, este es el secreto más guardado de los cristianos, porque todos los cristianos lo pensamos. Todos lo pensamos. ¿Cómo ese individuo puede tener tanto y le puede ir tan bien y yo aquí? Es más, piense en esto, y lo voy a poner aquí. ¿Cómo puedo tener misericordia cuando veo que Dios no está haciendo nada? ¿Cómo puedo tener misericordia cuando veo que a este Dios que supuestamente es un Dios justo no está haciendo absolutamente nada? Ahora, si somos realmente honestos, ¿cuántas veces no nos hemos hecho esta misma pregunta? ¿Cuántas veces no hemos pensado en esto? El problema es que quizás no somos tan honestos. Versículo 16 dice, cuando traté de comprender todo esto, cuando traté de comprender por qué Dios permite tanta injusticia, por qué Dios quiere que yo sea misericordioso, pero esta gente ni siquiera tiene la más mínima chispa de misericordia. ¿Cómo puedo ser misericordioso? Cuando traté de entender esto me resultó una carga imposible. ¿No es así como terminamos todo? ¿No es así como terminamos todos cuando de algún modo queremos tratar de entender, cuando queremos tratar de poner las piezas en su lugar? Todos terminamos de algún modo como o nos frustramos o qué sé yo, nos enojamos, dejamos de ir a la iglesia porque tratamos de entender por qué y vemos que Dios quizás no está haciendo absolutamente nada. Siento yo que nos cuesta entender por qué y nos cuesta ver quizás más allá de lo que está ahí enfrente de nosotros. Quiero que piensen esto, mire, hacemos nuestra propia conclusión la que nos lleva a tomar específicas decisiones. Hacemos nuestras propias conclusiones las que nos llevan a tomar específicas decisiones. Bueno, a este le va mal, Dios no está interesado en mí, entonces como Dios no está interesado en mí, me voy. Hacemos nuestras propias conclusiones. Mira, a este le va bien, y yo he escuchado de que hay un Dios justo. ¿Qué Dios justo? Dios no existe. Hago mis propias conclusiones y por ende tomo mis propias decisiones. Y así nos vamos. Y el problema es que la mayoría de nosotros nos quedamos aquí, en las conclusiones que nos llevan a las decisiones. La mayoría de nosotros se queda aquí. Y pasamos de algún modo de la situación donde, qué sé yo, no quiero nada, empiezo a dejar de ir, empiezo a dejar de orar, o qué sé yo, empiezo a tratar de alejarme lo más que pueda de todo este concepto de Dios, porque en verdad en Dios jamás voy a encontrar una solución, porque Dios es un Dios injusto. ¿Cómo voy a encontrar solución en un Dios que es tremendamente injusto? Mire, de hecho, este libro el capítulo 73 de este Salmo, cuando Asaf comienza diciendo lo siguiente: yo estuve a punto de caer. Así comienza el primer versículo del capítulo 73. Yo estuve a punto de caer, y estuve a punto de caer porque estuve a punto de quedarse aquí, hacer conclusiones y tomar decisiones. Estuvo a punto de quedarse estancado. De hecho, aquí hay una verdad: mientras más alimento este monstruo, mientras más guardo, en mi interior, más alimento al monstruo que me lleva a explotar. Mientras más pongo, mientras más basura pongo, mientras más empiezo a llenarme con ideas. Y mira lo que están haciendo, y mira cómo se visten, y las cosas que hacen, y las cosas que dicen. Y a mí me dijeron esto, y empiezo a buscar más información por detrás. No sé si le ha pasado, ¿no? Pero siempre es por detrás. Jamás voy a la fuente. Oye, ¿qué ha sabido de este individuo? No, y si tú supieras cómo viven en la casa. Oh, no, si yo sé, si yo los veo. Entonces, más empiezo a alimentar, y más empiezo a alimentar, y más empiezo a alimentar, hasta que llega un punto en donde exploto.
Ahora, estamos aquí en la iglesia, ¿ok? Estamos en un contexto de iglesia. Y si estuviéramos allá afuera, explotemos y disparemos a quien sea y qué sé yo. Vivamos nuestra vida según nuestra propia ley, ¿ok? Pero mi intención es que podamos responder a esta pregunta. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? ¿Qué hacer cuando no quiero ser misericordioso? ¿Qué hacer cuando no quiero perdonar? ¿Qué hacer cuando estoy con la rabia, con la envidia y este tipo me está diciendo tienes que ser misericordioso? ¡No! ¿Qué hago? Versículo 17. Hasta que entré en el santuario de Dios. Oh, me estaba envenenando. Casi me caí, ¿ok? Estaba con la rabia, ya estaba hirviendo por dentro hasta que entré en el santuario de Dios. No hay mejor lugar que entrar en el santuario de Dios. Y este no es el santuario por si acaso. Si usted cree que este es el santuario, está en el lugar equivocado. Este no es el santuario, este es un edificio, ¿ok? Hasta que entré en ese santuario. Piensen esto y lo voy a poner aquí. El primer paso para dar misericordia se da cuando voy a la fuente de donde nace y abro mi corazón. Se lo voy a repetir por si es que no lo entendí. El primer paso es ir a la fuente. Ir a la fuente que tiene toda la misericordia y abrirle mi corazón. En otras palabras, Asaf lo que hizo fue a la casa de Dios, fue a la intimidad con el Señor y abrió su corazón y fue honesto y le dijo, tengo rabia, tengo envidia, estoy molesto. Eso es lo que Asaf estaba haciendo. Eso es lo que Asaf estaba tratando de hacer en ese minuto. Abrir su corazón y presentar su malestar, presentar su rabia. De hecho, abrir, y lo voy a poner aquí, abrir nuestro corazón a Dios en honestidad se hace ¿dónde? Se hace en la intimidad. Tengo que buscarlo. Tengo que cerrar las puertas, tengo que desconectarme, tengo que apagar el teléfono por un rato. Y buscarlo en intimidad. Ahí puedo abrir mi corazón y ser honesto y decirle tengo rabia. Estoy desconforme con la situación que estoy viviendo. Señor, estoy cansado. Señor, mis brazos ya no pueden más. ¿Por qué estás permitiendo esto? ¿Por qué, Señor, eres injusto? ¿Puedo ser honesto con Dios? ¿Con quién más? ¿Con quién más voy a ser honesto? Miren lo que pasa. Se me afligía el corazón, versículo 21, y se me amargaba el ánimo por mi necedad e ignorancia. Me porté contigo como una bestia. ¿Sabes lo que pasa cuando empiezo a ir a la intimidad, cuando empiezo a volver a la casa, cuando empiezo a abrir mi corazón y empiezo a decirle a Dios lo que está pasando en mi interior? El Señor empieza a revelarse conmigo. El Señor se empieza a revelar con su plan. Y me empiezo a dar cuenta de lo tonto que soy. Me empiezo a dar cuenta de que quizá esta injusticia no tiene nada que ver con la verdadera justicia. Esta injusticia está evaluada desde mi perspectiva, no desde la perspectiva de Dios. Porque Dios sigue siendo justo. Y Él se empieza a revelar, empieza a sanar, empieza a restaurar. Y yo me doy cuenta que simplemente estoy mal. Dios de algún modo está mostrándole a Asaf su corazón. Y le está diciendo, hey, mira dónde estás. Ese no es el mejor lugar. Versículo 23. Pero yo siempre estoy contigo, pues tú me sostienes de la mano derecha. Ahora que me doy cuenta de que yo estaba poniendo mi esperanza en cosas, que estaba poniendo mis necesidades en cosas tontas, de tratar de vengarme, ahora lo que voy a hacer, voy a estar contigo, porque me doy cuenta que tú me sostienes. Cuando yo estoy
enceguecido con cosas que están pasando, tú me puedes sostener. De hecho, y lo voy a poner aquí, honestidad con Dios trae confianza al corazón. ¿Cómo se siente Asaf? Luego de que abre su corazón a Dios, se siente confiado. ¿A dónde puedo encontrar salvación? ¿Dónde me puedo encontrar a salvo? Es contigo, Señor. Pero esto pasa en el minuto en que Él abre su corazón, en el minuto en que Él, qué sé yo, bota toda su frustración delante de su presencia en la intimidad. Versículo 24, me guías con tu consejo. Mira, me guías con tu consejo. Y más tarde me acogerás en tu gloria. ¿A quién tengo en el cielo sino a ti? Si estoy contigo, ya nada quiero en la tierra. Podrán desfallecer mi cuerpo y mi espíritu, pero Dios fortalece mi corazón. Él es mi herencia eterna. Lo que otros hagan, lo que otros digan, yo me voy a conformar con lo que el Señor tiene. Y el Señor va a hacer todo lo que yo necesito. Ya dejo de preocuparme si me vengo o no me vengo, si hablo mal o hablo bien de esa persona. Empiezo a llenarme con lo que Dios tiene para mí, con lo que Dios quiere. Cuando voy a la intimidad, cuando voy a su presencia, cuando doblo mis rodillas, empiezo a abrir mi corazón, empiezo a decirle mi frustración y Dios comienza a sanar. Empieza a cambiar este corazón herido. La clave para dar misericordia, piensen esto, la clave para dar misericordia está en abrir mi corazón y dejar que Él me transforme. Se lo voy a repetir nuevamente, la clave para dar esa misericordia, ¿dónde está? En abrir mi corazón, no en cerrarlo. Está en abrir mi corazón, decirle lo que hay en mi interior, plantarle mi molestia, decirle lo frustrado que estoy, comenzar a abrir y el Señor va a empezar a hacer una transformación en mí. De hecho, esto es algo súper poderoso que les voy a decir, pero las emociones no resueltas y ese malestar emocional son el reflejo de un corazón que no se ha abierto a Dios en honestidad. Quizás tú estás acostumbrado a vivir ese cristianismo de apariencia. Y hasta en la intimidad tratas de aparentar con Dios, como que si Dios no viera los sentimientos que hay en tu corazón, las emociones que hay en tu interior. Pero esas emociones no resueltas jamás, ese malestar emocional jamás se va a ir, a menos que yo abra mi corazón en honestidad. Así termina el capítulo 73. Para mí el bien está en estar cerca de Dios. Para mí lo mejor que puedo hacer es estar cerca de Dios. He hecho del Señor soberano mi refugio para contar todas sus obras. Entonces cuando me hablen de esa persona que yo no quería darle misericordia, ¿sabes lo que voy a hacer? Voy a estar cerca de Dios. Y cuando esté cerca de Dios voy a poder hablarle a ese individuo. Cuando he dejado que el Señor me inunde mi interior porque he sido honesto con Él y empiece a transformar ese corazón que sé yo, estaba molesto, estaba con rabia, estaba enojado, entonces la historia se empieza a ver de una perspectiva completamente distinta. Quiero que piensen en esto. Mi confianza en Dios está íntimamente relacionada con mi relación con Dios. Dime cómo está tu relación y yo te voy a decir cómo está tu confianza en Él. Dime cómo está tu relación con Dios y yo te puedo decir dónde está tu confianza en Él. Quiero que piensen en esta otra idea. Cuando mi intimidad incrementa, mi honestidad aumenta. Eso es lo que pasa. Cuando mi intimidad incrementa, empiezo a ser más honesto, empiezo a librarle más mi corazón, porque me doy cuenta que Dios empieza a sanarme, que Dios empieza a restaurar esa herida, que Dios empieza a sanar ese corazón molesto. De hecho, piensa en esta otra idea. Cuando puedo ser realmente honesto con Dios, puedo poner realmente mis cargas
en Él. Ya no es una idea. Ven y trae tus cargas a Dios. No. Es una verdad. Lo hago real. Les decía que el secreto más guardado es que nosotros no queremos. Y no queremos porque no estamos siendo honestos. No estoy yendo a Dios y decirle, Señor, en verdad no quiero ser honesto, no quiero ser misericordioso. Y si tú quieres que sea misericordioso, ayúdame porque de mí no va a nacer. Cuando empiezo a hacer esto, empiezo a ver cambios, pero si no, sigo atrapado en la misma trampa. De hecho, por nuestra falta de honestidad, no abrimos nuestro corazón a Dios y vivimos una misericordia falsa. Por eso no puedes dar misericordia. Por eso vives simplemente esa ilusión y das misericordia a algunos y a otros no. O tienes cierto grado de misericordia, pero no una misericordia completa. Esta semana leí algo y repercutió en mi corazón y lo voy a poner aquí. No basta con creer. No basta con creer. Hasta los demonios creen. Hasta los demonios creen y tiemblan. Eso dice Santiago. Hasta los demonios creen y tiemblan. Mi fe se demuestra con acciones concretas. Todo comienza con un corazón honesto. Ahí es donde todo empieza. Entonces la pregunta que quiero hacerte es, ¿qué estás esperando? ¿Qué estás esperando para abrir tu corazón? ¿Puedes ser honesto con Dios? ¿Puedes decirle lo que estás pasando y la rabia que tienes y la molestia que tienes y por qué no quieres ser misericordioso? ¿Puedes? ¿Estoy abriendo esas áreas que están más ocultas en mi interior? ¿Estoy dejando que su Espíritu Santo empiece a trabajar en mí para que me transforme? ¿Estoy siendo realmente honesto? Porque si no, vamos a seguir viviendo una misericordia falsa. Cierre sus ojos. Señor, en esta hora simplemente yo quiero pedirte que nos ayudes. Porque podemos hablar todo el día de misericordia, pero si no somos capaces de entregarla, Señor, es una misericordia vana, una misericordia falsa, una misericordia por la cual muchos que están afuera están completamente decepcionados. Y cuando te vemos a ti, Señor, tú eres un Dios de misericordia infinita. De hecho, se renueva cada día. Ayúdanos, Señor. No puedo perder esta oportunidad a los que están aquí, hacerles esta pregunta. Quizás tú quieres dejar que Dios pueda trabajar en tu corazón y quieres que Él pueda hacer una transformación, pero jamás has hecho a Dios el Señor de tu vida. Y ese es el primer paso de honestidad que puedas dar. Dejar que Dios te transforme. Si tú estás aquí por primera vez o llevas tiempo viniendo y quizás hoy día estás lidiando en tu interior con entregarle el control a Dios y sientes que este es el minuto, me gustaría darte una oportunidad. También a ti que me estás viendo, darte la oportunidad de que puedas de algún modo dejar que Dios pueda comenzar a hacer una transformación en ti. Entonces, si tú eres esa persona, si tú estás aquí, puedes levantar tu mano. Quiero verla ahora ya. Veo tu mano, veo tu mano, veo tu mano, veo tu mano, veo tu mano. Wow, veo tu mano, veo tu mano. Yo no veo tu mano, pero Dios está viendo tu corazón. Haz esta oración. Dile, Señor Jesús, perdóname
Me arrepiento de lo malo que he hecho. Me arrepiento de vivir lejos de ti. Quiero entregarte el control de mi vida. Quiero que te hagas Señor de todo lo que soy, de todo lo que tengo. Reconozco que te necesito y que sin ti estoy perdido. Entiendo, Señor, que tú moriste en una cruz, resucitaste de entre los muertos y hoy día vives. A ti te doy el control hoy día. Hazme una nueva criatura en el nombre de Jesús. Amén y amén. Demos un aplauso a cada valiente que hoy día ha dado este paso. Gracias. Póngase de pie, vamos a terminar. Quiero dejarle la invitación para este miércoles. Vamos a continuar con este tema de la misericordia en un estudio bíblico donde ya se pueden hacer preguntas y ese tipo de cosas, así que no se lo pierda. ¿Ok? Oremos. Gracias, Señor, por tu invitación. Gracias, Señor, porque nos renuevas, porque nos invitas a ser honestos contigo. Jesucristo, yo te ruego que nos acompañes de regreso a nuestros hogares bendecidos, aquellos que nos visitan, Señor, hoy, que hayan podido disfrutar de tu presencia, de un tiempo increíble en ti, Señor. Aquellos que nos ven, bendícelos a los que están aquí, Señor. Guárdanos, protégenos. El que está en necesidad, obra en ellos, en el nombre de Jesús. Te entregamos, Señor, esta semana para ti, bendecida, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Dios les bendiga, nos vemos.